Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo al canal de Llega Experimentos. Si tienes tu ventilador estropeado, no funciona, no gira, gira lento, le pasa cualquier cosa que no pasaba al principio cuando lo compraste, no te preocupes porque en este vídeo vamos a solucionarlo. ¿Comenzamos? Pues sí compañeros, aquí tenemos como ejemplo uno de los ventiladores más vendidos del mundo, el típico de Amazon, 27 euros más o menos, Orbegozo, que tiene casi todo el mundo, ya que se han vendido más de 11.000 unidades. Lo que vamos a ver en este vídeo es común para el 99% de los ventiladores, ya sea de pie, de mesa, de techo, casi todos funcionan igual. Así que vamos a ver el problema más típico, que es falta de mantenimiento, y luego veremos el segundo problema más típico, que gire lento o no gire. Bueno, ahí vamos a ver. Su mantenimiento es súper sencillo y posiblemente muchos de vosotros tenéis problemas porque no tenéis ese mantenimiento hecho o no os preocupáis de hacerlo. Básicamente es quitar el polvo tanto de la rejilla delantera como de la trasera, y ahora abriremos para limpiar también las aspas, ya que muchas veces hay vibraciones porque las aspas están sucias y eso también hace que frene, tire menos aire y todo eso, pero es súper sencillo ese mantenimiento. Y antes de abrirlo, deciros que este tipo de ventiladores, quieras que no, tienen siempre un poco de holgura, así que tenemos que preocuparnos de ajustar el tornillo o la tuerca esta inferior para que el pie al menos esté bien estable. Dicho esto, vamos a ver cómo se quitan estas protecciones. Como norma general, estas partes van unidas por un aro que en este caso tenemos que aflojar con un tornillo. Puede ir con grapas o bueno, otro sistema. En cualquier caso, siempre es muy sencillo de liberar esta sujeción. Vale, y después de unos segundos ya estaría la parte delantera quitada. Vale, pues esto es casi lo más que tenemos que hacer en caso del mantenimiento. Vamos a ver más de cerca cómo están las aspas. Aquí vemos que en todos los cantos hay suciedad, pero no hay la misma suciedad en todos los cantos. Aquí hay más, ahí había menos. Bueno, la cuestión es que esto lo que hace es frenar y también desestabilizar el ventilador y hace pues esas pequeñas vibraciones tan molestas. Por ejemplo, si estamos por la noche durmiendo, ese ruido es súper incómodo. Así que simplemente pues con una bayetita, gamuza, una servilletita, lo que sea, limpiamos. Una vez que hemos limpiado las aspas, también tenemos que limpiar la rejilla delantera y la rejilla trasera. Y ya estaría. Ese es el mantenimiento que tenemos que hacer, digamos, cada un par de semanas, porque parece que no, pero eso se ensucia un montón. Hecho el mantenimiento, vamos a ver la primera de las averías serias, que es cuando el motor parece como que va duro, que no gira, que tú le das. En este caso va bien, va libre, aunque supongo que después de hacer lo que vamos a hacer aún irá mejor. Pero ya sabéis que se frena, va duro, va como encasquillado. Eso es porque los bujes del motor están, pues la grasa o el lubricante que llevan de fábrica se ha secado, se ha ensuciado y se ha hecho una pasta que no deja el rodar libremente. Así que vamos a acceder a esos bujes y os los enseño. Atentos a cómo lo hago porque todos se parecen, pero puede haber ligeras diferencias, pero el proceso más o menos va a ser este. Sacar las aspas. En este caso lleva una tuerquita que es como un embellecedor que va a rosca y la sacamos. Y sacamos las aspas. Ya está, aspas sacadas, súper sencillo. Siguiente paso, quitar el protector o rejilla trasera, que viene también con una, bueno, pues otra tuerquita y ya está. Como veis, con las manos se hace. A partir de ahora vamos a necesitar alguna herramienta como destornilladores y poco más. Antes de tocar aquí, porque este motor parece que no, pero tiene bastante fuerza, son 50 vatios, asegurarnos que está desenchufado. Esto deberíamos haberlo hecho antes de comenzar el proceso de desmontaje y todo, pero en este punto tenemos que estar totalmente seguros que está desconectado. Aquí tenemos, vamos a ver más de cerca, tenemos 4 tornillos Phillips, o sea, de estrella. Tendremos que agenciarnos un destornillador que seguro que por casa en algún cajón tenemos. Como veis, el capuchón este que protege el motor y toda la electricidad para evitar accidentes ya está suelto, pero no podemos sacarlo de ninguna manera, por dos motivos. Una, por unas pestañas que ahora veremos, y dos, por el botón o el selector este para hacer que gire o no gire cuando hace ese barrido y que mueva un poquito mejor el aire. En este caso simplemente va a presión. Hay otros ventiladores donde hay un tornillito que tendremos que sacar, así que bueno, yo me voy a limitar a estirar hacia arriba y ya está.
Ya está, sale a presión. Y ahora ya, por último, tenemos que quitar o liberar estas pestañas. Así que con un destornillador plano, que no sea muy grande, tenemos que meterlo, tirar hacia arriba. Y ya estaría, como veis sale bastante fácil. Vamos jugando entre ellas hasta que se libera. Y una vez que hemos sacado la parte delantera, ya sale la parte trasera. Y esto es el motor del ventilador, digamos, es el alma del ventilador. Voy a aprovechar a enseñároslo mientras le doy una pasadita con el pincel. Así que si vosotros también lo tenéis un poquito lleno de polvo, aprovecháis también para limpiarlo. Como veis, no se trata más que de un típico motor de corriente alterna. Tiene un cable eléctrico, tiene un eje, que es donde van las aspas, y por este lado hemos visto que tiene un condensador, que también hablaremos, ya que es una de las averías que también suelen producirse dentro de este tipo de electrodomésticos. Os voy a enseñar ahora que se ve perfectamente lo que es el buje. ¿Veis el eje? ¿Veis el chasis o la carcasa del motor? Pues esa parte que une la carcasa con el eje es el buje, es como un casquillo que está lubricado. Esto sinceramente me parece, bueno, que es una opción buena, pero no es la mejor. Para mí, ¿cuál sería la mejor? Ahora os lo digo. Sería esta, la de, en vez de poner un buje, poner un rodamiento. ¿Por qué? Pues porque el rodamiento siempre va a ser 1000 veces mejor a la hora de soportar el tiempo y, bueno, simplemente el trabajo. Este está abierto y se ensuciaría, pero normalmente los rodamientos vienen tapados tanto por aquí como por aquí y evita que se meta la suciedad, y eso está lubricado y, bueno, es lo que tocaría. Pero para economizar gastos suelen poner eso, un casquillo, que es lo que hace pues que tenga una fricción, digamos, mínima, aunque se ensucia un montón porque no está sellado. Pero bueno, no ponen, no sé si habrá ventiladores, si vais a comprar un ventilador y queréis gastaros más dinero, buscar ventiladores con rodamientos en vez de con buje, así que este problema no lo tendríais, pero casi todos vienen así, no os preocupéis porque el vuestro casi seguro que también lo será. ¿Cómo accedemos a ese buje? Pues tenemos por la parte de detrás 4 tornillos pasantes que van de lado a lado, que unen ambas carcasas, la delantera y la trasera, y tenemos que liberar. Así que con destornillador vamos sacando los tornillos. Cuidado con las tuercas de no perderlas. Primero, y el resto igual. Hemos sacado los 4 tornillos y debe salir si todo va bien. Ahí va saliendo. Aunque tenemos un ligero problemilla, porque tenemos aquí un pasador que nos va a impedir el poder sacarlo del todo. Así que con un alicate vamos a intentar sacar el pasador. Este no tiene mayor dificultad que el estirar de él y ya está. Ya está. Pasador sacado. No podemos sacarlo porque hace falta quitar este tornillito. Hay que acordarse luego de los tornillos que hemos quitado, dónde van, y volverlos a poner, ¿vale? Ahora sí, liberamos y sacamos un lado y sacamos el eje también. Perfecto. Ya que hemos sacado el eje y tenemos todo al descubierto, vamos a aprovechar para limpiar o quitar la grasa vieja. Aunque esta grasa aún funciona porque estaba rodando bien. Pero en vuestro caso, lo más seguro es que esta grasa esté sucia y, bueno, que ya no haga la función que corresponde. Vamos a ver los bujes más de cerca y os los enseño cómo funcionan. El buje delantero y el trasero es exactamente igual. Es un casquillo, como veis, por aquí tiene una corona que ahora veremos para qué sirve, y metemos el eje por en medio. Y así es como funciona, metal contra metal, no hay más. El buje no gira ni nada, simplemente está fijo y lo que gira es el eje. Tiene que estar súper bien lubricado porque si no pasa eso, que se frena, va fatal y se puede quemar el motor, inclusive haber hasta un incendio si se llega a quemar o a calentar en exceso el bobinado. Bueno, la cuestión es que esta corona que veis ahí simplemente es para, ¿veis?, focalizar una parte y la otra parte del eje. Pero la fricción es metal contra metal, así que limpiamos los bujes y los engrasamos. Lo limpiamos con una simple servilleta, no hace falta ni echarle producto ni nada, una simple servilleta para retirar un poquito lo que es la grasa que venía de fábrica. Ya, limpio por aquí, y el otro, en este caso, al tener la cubierta, que es la del mecanismo de giro, no vamos a poder pasarlo de lado a lado, pero sí que podremos meter la puntita y limpiarlo al menos mínimamente.
Perfecto, limpio. Para lubricar el buje y el eje, lo que no tenemos que usar es esto. Un lubricante, que de hecho esto realmente no es ni un lubricante, esto es para aflojar tuercas, tornillos, para quitar chirridos, pero no es lo que corresponde. Esto no vale. Tenemos que comprar grasa, ya sea de grafito o de litio. Cualquiera de las dos nos va a servir. Así que esta es la que yo he comprado. Grasa de litio, multiusos, fuerte adherencia, previene óxido y corrosión, perfecto, resistente a altas temperaturas y a la humedad, perfecto, puesto que esto va a estar girando y se va a calentar, así que esta grasa aguantará bien. Y sobre todo resistente a altas presiones, ideal para rodamientos, ejes y maquinaria, por lo tanto, genial, ya que estamos hablando de ejes y altas presiones, ya que eso va a estar girando y va a generar presión metal contra metal. Pero recordad, de grafito y de litio. Esas son las que nos valen. Y para aplicarlo con un palito similar, sacamos nada, un poquito, no hace falta mucho, y lo aplicamos por dentro. Un poquito, hay que esté bien repartido. Pensad luego que vamos a meter el eje y esto lo va a expulsar, pero bueno, que quede bien repartido y que tampoco haya demasiado para que no se nos vaya. Y ahora vamos con el otro. Ya está. No más, o sea que un bote nos puede durar como 200 puestas. Vamos a poner también, porque lo habíamos limpiado, recordemos, en el tornillo este, que es el que va dentro del dispositivo este de rotación, que va haciendo el vaivén, vamos a poner también un poquito de grasa. Y ya está. Ahora tenemos que montar lo que realmente es súper sencillo, ya que son 4 pasos y, como veréis, enseguida lo tenemos hecho. Ponemos el bobinado en su lugar y ahí veremos el buje trasero. Metemos y ya está. Vemos que gira, pero súper bien. Así que buen trabajo por ahora. Vamos a ponerlo en el eje delantero. Ahí entra y perfecto. Y recordemos que teníamos que poner un tornillo aquí que habíamos quitado. Vemos que está todo bien, perfecto, cuadra, genial. Vamos a aprovechar para poner un poquito de grasa en la parte de delante, que realmente no es que hiciera mucha falta, pero ya que ya tenemos esto destapado, vamos a darle un pelín. Ahora ponemos los tornillos pasadores, los 4 que hemos retirado. Puesto uno, vamos con los siguientes. Ya hemos puesto los 4 tornillos pasantes y nos queda poner el pasador. Por el agujerito, lo presentamos y con el alicate lo apretamos un poquito. Ya estaría, como veis, centradito. Antes de cerrar o de poner la caperuza, voy a enseñaros la otra avería muy común también en los ventiladores. Imaginaros que vuestro eje rueda libre, o sea, está bien engrasado, hacéis así y el eje gira sin problema. Pero cuando vosotros dais a on, veis como que le cuesta coger velocidad, le cuesta y luego después de 20 segundos ya alcanza esa velocidad óptima de trabajo. Pues eso es debido ya no a que vaya duro, porque va bien. El problema es el condensador de arranque que se llama. Este condensador se ha estropeado o ha perdido capacidad. Es súper fácil de cambiar. Además es que lo venden en Amazon, por ejemplo, y lo único que tenéis que mirar es la capacidad. En este caso es de 1,2 microfaradios. Yo dejaré en la descripción enlace tanto a este ventilador, por si os ha gustado, como a los condensadores y también a la grasita y tal de litio o de grafito, para que vosotros también podáis, pues eso, hacer el mantenimiento y la reparación tal cual la he hecho yo. Pero fijaros, es una pieza que viene simplemente con 2 cables. Esto tendríamos que cortar, clic clic, pondríamos el condensador que ya viene con 2 cablecitos, ves que vienen ya preparados, y ese no tiene polaridad, no tiene ni positivo ni negativo, ni fase ni neutro ni nada. Cogemos un cablecito, lo uniríamos al nuevo, el otro también al nuevo, y ya está, solucionado el problema. Pero eso sí, hay que mirar la capacidad, en este caso 1,2 microfaradios. Ponemos la caperuza, pero antes vamos a limpiarla de polvo, ya que hasta dentro de un montón de tiempo no vamos a tener que volver a abrir esto y mejor dejarlo ya limpito. Ponemos y ponemos, en este caso va
como lo hemos sacado, exactamente igual, que es a presión. Hay que ponerlo y estas pestañitas apretarlas y ya estaría, todas puestas. Ahora los tornillos. Y mientras pongo los tornillos os digo que también puede ser que el ventilador deje de funcionar por otros motivos. Por ejemplo, el fusible que lleva para proteger el bobinado, la sobrecarga, evitar que se sobrecaliente por temas de cortocircuitos en el bobinado y tal. También podríamos cambiarlo, al igual que el condensador que os he explicado hace un momento, también podríamos comprarlo. Es fusible para ventiladores. O también podría ser la botonera que acciona pues el stop, velocidad 1, 2, 3, como es en este caso. Aunque es muy raro que la botonera se estropee. Por lo tanto, en este vídeo pues no voy a tratar esos temas. Aunque si queréis que los trate y bueno, os enseñe también cómo cambiar el fusible y todo eso, decidme en los comentarios y yo os lo traigo. A estas alturas del montaje a mí me gusta verificar que está todo bien, o sea que funciona el ventilador, porque si lo montamos del todo y luego no funciona tendremos que desmontarlo otra vez para ver si hemos cometido algún error a la hora del montaje. Así que pongo un trocito de cinta adhesiva, cinta carrocero, lo que sea, y le doy a funcionamiento. Vemos que funciona, por lo tanto correcto, es un éxito, así que seguimos. Verificado que funciona, desenchufamos de nuevo y ponemos la parte trasera. Ahora las aspas, el tapón de las aspas y ya la protección delantera. Que esto se hace medio mal, pero bueno, intentaremos hacerlo a la primera. Vamos a darle a play, conectamos. Velocidad 1, velocidad 2 y velocidad 3. Bueno, pues no voy a decir mucho más, que ya sabéis reparar vuestro ventilador y si os queda alguna duda o creéis que me he dejado alguna avería o vuestro ventilador hace alguna cosa extraña, me lo dejáis en los comentarios, yo lo leo e intentaré hacer un tutorial de cómo reparar las averías que me han quedado o las averías súper raras que pueden haber sucedido en tu aparato. Si te ha gustado el vídeo, dejadme un gran like y nos vemos aquí en el canal de Llega Experimentos con un vídeo igual o mejor que este. Hasta luego, compañeros. Chao, chao.